Bienvenidos a Minuto de Confianza, un programa de conversación desde los estudios de Universidad Autónoma de Chile Televisión. La política en nuestra región no se ejerce desde la teoría. Es fundamentalmente tensión permanente, territorio. Por eso es que es tan importante el invitado de hoy día. Nos acompaña José Montalva, abogado, ha sido también gobernador por la provincia de Cautín, ha sido delegado presidencial, ¿verdad?, en el actual gobierno, y nos vas a comentar, espero, si es que la política todavía es una herramienta eficaz, pero ahora desde otra trinchera, desde el Congreso. Si tú crees que realmente ejercer la política todavía nos puede aportar algo refrescante y novedoso, pero desde la trinchera del Poder Legislativo. Muchas gracias por aceptar la invitación, José. Lo primero que queremos saber es un poco de tu historia. Nosotros sabemos que naciste en Villarrica, o sea, eres de aquí, de la Araucanía, pero estudiaste en Santiago. Así es. Entonces, ¿cómo tú vives esa doble visión, la visión capitalina, la visión de la Araucanía, y cómo eso permeó para que tú entres en política? Bueno, efectivamente, yo viví como vive también mucha gente en las comunas respecto a Temuco, que es de un lugar, que tiene el arraigo en un lugar, pero que necesariamente va o viene a Temuco para desarrollar su vida. En el caso mío, claro, mi familia tenía una empresa de mueble, pero Perfecto. se vendía en Santiago. Entonces se hacía en Villarrica, pero se vendía en Santiago. Perfecto. Entonces, siempre estuve aquí y allá, y yo como era el menor, me tocó mi educación más formal allá, porque mis hermanas grandes ya estaban allá. Perfecto. Entonces siempre estuve aquí y allá. Y posteriormente... O sea, tú naciste en Villarrica, Claro, y a poco de andar... hecho, circunstancialmente yo nací en Santiago, porque mi madre tuvo, yo fui 7 mesino, nací prematuro. Naciste prematuro. Claro, de hecho por eso yo tengo, a veces la gente me pregunta, ¿por qué tienes 4 nombres? Y mi madre, que era muy católica, se encomienda a la Virgen de Guadalupe, y ¿se acuerdan del mantel de la Virgen de Guadalupe? Sí, claro, por supuesto. Juan Diego, y por eso me pusieron José Francisco Juan Diego. Perfecto. Y claro, entonces nací allá, después estoy en Villarrica, mis abuelos, los papás de mi mamá estaban en Villarrica, entonces cuando estaban mis papás allá, yo me quedaba con mi abuelo. En Villarrica. En Villarrica, y después ya, cuando mis hermanas, toda su educación formal ya en Santiago, ahí yo voy para Santiago, pero permanentemente viajando. Yo Perfecto. creo que nunca entré al colegio ya más grande en marzo y nunca salí en diciembre. Siempre salía antes o entraba después, Sí, porque claro. me venía para Para Villarrica. Villarrica. Y cuando egreso de la universidad, ¿Que estudiaste en Santiago, en la estudié en universidad? Santiago, el 2009 egreso, ¿Ya? y me vengo de inmediato ya a hacer la tesis. O sea, Perfecto. la práctica profesional también la hice acá, en Loncoche la hice. O sea, tú tenías claro que ibas a estudiar en Santiago, pero ibas a ejercer acá. Sí, yo la verdad es que siempre, a mí nunca me gustó, sentí como un desarraigo cuando mis padres y después mi abuela mi abuela vivió hasta los 97 años, los últimos años Extraordinario. de su vida vivió en Santiago, pero sus hijos eran doctores y vivían en Santiago. Yo consideraba que esto era como desarraigarnos, yo siempre tuve como una tensión de volver a Villarrica, yo A sentía Villarrica. que ahí estaba todo, o sea, estaba... Pero te hago una pregunta. ¿Por qué te pregunté cómo viviste esa...? Porque Villarrica y la zona lacustre en general parece que fuese otra región. Sí. O sea, hay una diferencia, te diría, no sé si cultural, pues son ciudades bien antiguas además, Villarrica por lo menos, por lo que tengo entendido. 400... Sí, claro. 93. Pero hay una diferencia entre Villarrica-Pucón y el resto de la región, ¿no? Sí, yo diría que, claro, Villarrica, Pucón, hasta Curarrehue, en cierta forma Loncoche, que colinda con Sí, claro. Villarrica, se sienten distintos a Temuco. No tienen tanta arraigo como a la provincia de Cautín, como sí Perfecto. lo tiene la zona más central, Gorbea, por ejemplo, Y hacia la muy costa. cerca a Villarrica y hacia la costa. Pero yo siento que ellos sí se sienten mucho más de Temuco, de Cautín, porque de alguna u otra forma también son ciudades que personas que viven en esas ciudades
trabajan en Temuco. Entonces hay una relación mucho más permanente. En cambio en Villarrica no. Y yo por eso siempre he señalado, y creo que fue una idea que se fue abandonando, que debería ser otra provincia. Y no solamente por el bien de Villarrica y la zona lacustre, sino también por el bien de Temuco y de la costa, que podría permitir desarrollarse más. Perfecto, sí, claro. Y hay gente que me dice, mire, ¿sabe qué? Pero más burocracia, más cargos públicos. Bueno, saquemos algunos que hay que no sirven. Algunas seremías que pudiésemos... Es que, ¿sabes tú que yo iba un poco a ese punto, quizás te adelantaste un poco, porque te quería preguntar, ¿cómo evalúas tú esta fragmentación que se da en el país? Todos estos grupos de interés, ¿no es cierto?, que están proliferando y que quieren una justicia diferenciada, un trato distinto, una voz que no se diluya en el coro. ¿Cómo armamos un país que tenga un norte? Claro, somos un país chico además. O sea, creo que quizás no nos podemos dar tantos lujos como, no sé, estos países grandes que por un tema de territorial pueden absorber. ¿Cómo lo hacemos aquí en Chile? ¿Esa fragmentación ha perjudicado el desarrollo económico, cultural, social, político del país? Sí, mucho. Yo pienso que hoy día hay valores de la democracia que se han ido perdiendo, o más bien se han ido diluyendo. Entonces hoy día para los jóvenes o para mucha gente ya no es tan importante ciertos principios, como la democracia propiamente tal, por ejemplo. Que todos valgamos lo mismo a la hora de ir a votar. Quizás es más importante el desarrollo económico, quizás es más importante otros valores. Y eso ha ido permeando, y esto alguien diría, bueno, es que la extrema derecha tiene la culpa. Y yo creo que la extrema derecha sin duda que algo de culpa tiene, estas ideas de que hay unos mejores que otros, de que en realidad no somos todos iguales, somos todos distintos. No en la esencia, obviamente, somos todos distintos, pero digo, como persona en tanto democracia. Pero también la izquierda tenía un problema. Esto como de sentirse tan aferrado a las identidades nos ha hecho perder algo que a la centroizquierda nos definía, que era igualdad ante la ley, todos somos iguales, tenemos igualdad de derechos frente a la justicia, por cierto, pero también frente a ciertas prestaciones del Estado mínimas como la salud, la vivienda, la educación. Al final, más que poder ir agrandando la mesa, ¿cierto?, de personas que ejerzan sus derechos, al final lo que estábamos haciendo muchas veces era definirnos como distintos. Y eso va fraccionando. O sea, eso finalmente lo que puede hacer es, en vez de dividir, fragmentar y disolver el país. O sea, generar... Exacto, porque nos vamos sintiendo todos distintos a todos. Por ejemplo, había un libro muy interesante que habla del resurgimiento de las naciones. Sí. Y que debajo de estas duras reivindicaciones había la necesidad de encontrarse como nación. Hay que entender que las naciones son invenciones culturales. Y efectivamente hay que respetarlas, y a los pueblos hay que respetarlos. Pero también hay que respetar la igualdad ante la ley, los derechos humanos. Yo no puedo decir, ¿sabe qué? A propósito de lo que está pasando en Medio Oriente, ¿sabe qué? Por defender al pueblo judío puedo matar a quien quiero, o por defender una idea puedo matar a quien quiero. Eso no se puede hacer. Acá tenemos un mínimo común, todos, independiente del pueblo que seamos, de la parte que seamos. O algunos que en esta misma región nos ha golpeado muy fuerte, y ahí tenemos que hacer un mea culpa a nuestro sector también. Mi sector, la centroizquierda, muchas veces ha sido tendiente a romantizar una demanda justa como la del pueblo mapuche, hasta llegando al grado de justificar en algunos casos la violencia. Y eso es injustificable siempre, independiente de la justicia de esa demanda que se persigue. Me parece súper interesante el comentario que haces, porque de alguna forma recoge una autocrítica de un sector. No sé si eso va a progresar, digamos. Yo lo veo en ti. Yo vi una entrevista que te hicieron no hace tanto tiempo, donde tú abordas el tema de la entrega de tierras a las comunidades, y señalas que también el territorio es limitado, porque lo que escasea aquí es un análisis de los efectos de la ley, que ya lleva más de 30 años funcionando, una evaluación, digamos, seria, un poco para distinguir
esta reivindicación de tierra y la violencia, que no son lo mismo, ¿verdad? No son lo mismo. Y claramente no son lo mismo y no han sido lo mismo históricamente. ¿Ya? La demanda del pueblo mapuche ha sido siempre una demanda política y han institucionalizado su demanda. Tan así que tenemos una ley que lo reconoce como una ley indígena, ¿cierto? Que crea la CONADI, ¿cierto? Y crea también el derecho de estas comunidades que han tenido pérdida de poder optar a un artículo específico de la ley indígena para poder restituir esa tierra perdida. Entonces, cuando se dice que es la violencia, mire Gonzalo, yo lo decía hace mucho tiempo, pero también se ha ido confirmando con el trabajo serio de las distintas instituciones, desde el Ministerio Público, Policía de Investigaciones. Detrás de esto, de la violencia, había un negocio, y ese negocio es el negocio del crimen organizado, que ocurre en cualquier parte del mundo, que ocurre en Chile, en Santiago, en la zona sur de Santiago, que tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver en general con delito, o más bien el enriquecimiento del delito. Y generan ciertas áreas, ¿cierto?, de control para poder delinquir de forma más impune. El Guatón Motima era en el sur de Santiago, Sí, claro. acá será otro, pero es muy distinto a esa demanda que tiene. Ahora, con esto yo no quiero que se aproveche también otro sector de decir que esta demanda del pueblo mapuche no existe o es ficticia. Es real, pero obviamente tiene que tener un límite, si no, no la podemos cumplir como Estado, Perfecto. digo. Y lo otro que digo aquí es que a veces se dice, mire, ¿sabe qué? Si usted no está con este lado o no está con este lado, usted es blando, usted es amarillo. No, yo soy muy duro en decir que el diálogo es para valientes y hay que hacerlo de forma firme. Como ponemos orden, ponemos autoridad, también ponemos diálogo y reconocemos derechos. ¿Te sientes íntimamente un hombre de izquierdas, un socialdemócrata? ¿Cuál es tu domicilio político ahora? Mi domicilio político, yo soy de centro izquierda. Y yo creo, ¿por qué digo que soy de centro izquierda? Porque creo que el progreso de la sociedad, primero que todo creo en el progreso. Hay gente que dice, ni siquiera cree en el progreso. Yo creo en el progreso. Y creo que la condición de tener un Estado organizado y tener la política, como me decía al principio, ¿sirve la política? Yo creo que la condición para que sirva la política es que mejore de forma objetiva las condiciones materiales de las personas. Entonces eso se llama progreso. Correcto. Y creyendo en el progreso, la mejor forma de hacerlo es en paz. Es unos con otros teniendo relaciones pacíficas. Y eso entonces demanda que es algo comunitario, no es algo solo. Yo solo no puedo progresar como país. Para progresar necesitamos de algo común. Y eso también es el Estado. Y hay ciertos sectores, sobre todo hoy día, de la ultraderecha, que no creen en eso. Dicen, no sabe qué, aquí la única posibilidad de ser libre, de progresar, de mejorar mis condiciones materiales objetivas, es rascándome con mis propias uñas. Y eso no es la verdad. La verdad de la historia, la civilización, progresan cuando se ponen de acuerdo y trabajan en conjunto muchas cosas. Hay un valor de lo individual, del emprendimiento, sin duda tiene un valor fundamental, de la libertad, de poder emprender, en fin, pero necesitamos también lo común. Y por eso yo me sitúo en la centroizquierda. ¿Qué es lo que te quedó pendiente desde el escenario ejecutivo? ¿Qué es lo que tú crees que está pendiente, que se puede hacer? ¿Y qué es lo que te faltó? ¿Qué es lo que extrañaste? ¿Qué es lo que, desde tu posición de delegado presidencial, quedaste con esa sensación amarga de pude haber hecho más o se puede hacer más en esto? Porque ahora, voy a anticiparme un poco, probablemente vas a entrar en una carrera electoral, ¿no es cierto?, para ir al Congreso, ¿verdad? Que es otra trinchera, que es otro escenario, donde tú no trabajas tan directamente con la gente, sino que te dedicas a legislar y fiscalizar también. ¿Cuál es tu evaluación de tu tiempo como delegado presidencial? Sí, mire, mi evaluación, yo hice un plan que lo hice muy, digamos, transparente, que eran 3 cosas fundamentales. 1, recuperar la seguridad y el Estado de Derecho en el territorio de la región. Y bajamos de forma objetiva en el tema de la violencia rural,
hechos de carácter terrorista, o como quieran llamar, bajamos en un 70%. Te hago un paréntesis ahí. Sí. Efectivamente, la estadística dice eso, ¿ah? Y me parece súper valorable, digamos. ¿Ah? Bienvenido sea. ¿Ah? Pero ¿qué va a pasar cuando se acabe el estado de excepción? Porque no sé si te queda la sensación de que la causa que está detrás de toda esa violencia no ha sido debidamente, porque es muy difícil además, abordada, atacada, solucionada. ¿Me entiendes? O sea, yo tengo recuerdos del año 2017, yo estaba en Europa en ese tiempo y hubo una serie de atentados a unos puentes en Londres, una discoteca en Francia y toda Europa está muy militarizado. ¿Ah? Prácticamente todos los países de la Comunidad Europea. ¿Ah? Y eso duró harto tiempo. ¿Ah? Y uno entendía que, bueno, eso estaba así dado para garantizar la seguridad de los ciudadanos, de los turistas y qué sé yo. Perfecto. Algo similar pasa aquí. ¿Ah? En la Araucanía, a pesar de que no ha cesado la violencia, pero ha disminuido. Pero, ¿qué hay detrás de eso? O sea, o vamos a vivir con militares para siempre. No, yo creo que es muy buena pregunta y voy respondiendo también con las otras tres, digamos, objetivos que me puse y que también lo conversé con el gobierno, digamos, y con el presidente Gabriel Boric de hacer en la región. Uno era la seguridad. Bajar los niveles de seguridad, porque si no, no se puede ni siquiera transitar, no se puede invertir ni el Estado ni un privado. Bueno, bajamos. Queda mucho por hacer, sin duda. Alguien dice, bueno, hemos bajado un 70%, sí, pero quizá ese 30% que tenemos que erradicar es el más difícil de extirpar de la región y tenemos que seguir profundizando ese trabajo. Y sin duda que hoy día sacar el despliegue del ejército no sería una buena idea hoy. Ahora, lo segundo era poder llegar con recursos del Estado para poder construir infraestructura mínima habilitante. A esto me refiero, agua potable, mejor conectividad de caminos, internet en sectores rurales, porque eso genera no solamente oportunidades en los territorios, justicia en los territorios, sino también genera seguridad. A propósito de eso, José, ¿no te parece que sería bueno para la región especialmente retomar la política de concesiones, por ejemplo la que instauró Ricardo Lagos en su tiempo y que produjo una ampliación gigantesca? Recordemos la carretera, la 5 Sur y qué sé yo, y otras obras viales en las cuales se utilizó el sistema de concesiones y que a partir del gobierno de Bachelet, Piñera y qué sé yo, fue bajando. También en este gobierno no ha habido mucha concesión para la construcción de obras viales públicas. Puertos se extrañan muchísimo y qué sé yo. ¿No crees tú que se podría retomar esa política de concesiones con la intervención de privados, ¿no es cierto?, con estas licitaciones internacionales que trajeron bastante desarrollo en la década del 90? Mire, yo hice un trabajo con la Cámara Chilena de la Construcción, con la Multigremio, con todos los gremios, Corpa Araucanía, con todos los gremios. Yo creo que aquí el Estado no tiene la capacidad para avanzar lo rápido que necesitamos avanzar. Y hoy día puede ser que una solución sea las concesiones, o puede haber otras soluciones, pero en esa mesa no pueden estar puros burócratas, ni puros políticos decidiendo. Aquí tenemos que poner a la empresa privada con tecnología de punta a discutir cuál es el mejor modelo. Quizá el modelo de concesiones funcionó en muchas cosas, en otras cosas no funcionó. Bueno, pesquemos lo que funcionó, mejorémoslo. Pero hoy día llevamos desde el 90 hasta la fecha haciendo en el tema de infraestructura vial, conectividad, casi las mismas políticas. Mira, el contrato de las globales, que la gente en el campo que nos está viendo y escuchando debe saber lo complicado que son esos contratos. Duran 3 años, a veces hasta 4 años, y la gente dice, ¿sabe qué? No pasaron la máquina, y no pasaron en un mes. Entonces después se llama al fiscalizador, el municipio no tiene nada que decir al respecto, y seguimos con esos contratos, y seguimos, y sabemos que son malos, sabemos las discusiones que hay. Todos los inviernos vamos a tener gente fuera del MOB, de vialidad, y también de los municipios. Entonces, bueno, oiga, arreglemos esos contratos. ¿Cómo lo hacemos? No creo que hoy día con la tecnología, hace 6 meses no teníamos el chat GPT como hoy día todos lo estamos preguntando. Claro. No creo que desde el 90 hasta la fecha no haya mejores fórmulas
para andar más rápido. Lo mismo pasa con los agua potable rural, la infraestructura de agua potable rural. Hemos capacitado a los operadores, hay más empresas también que están construyendo, hay más recursos que se están construyendo, pero vamos muy lento, 7 años, 10 años para Ahora, construir. ¿qué ámbito Pero solo para responderte, yo no tengo ningún complejo para avanzar en cualquier fórmula que nos pueda permitir andar más rápido, ser más eficiente y tener control sobre los recursos, cómo se gastan? Yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos sin ningún tipo de sesgo ideológico. Perfecto. Te iba a preguntar, ¿cuántos ámbitos de libertad, cuántos movimientos de cintura tienes desde la delegación presidencial? Porque, bueno, las políticas públicas vienen desde el nivel central, ¿verdad? El delegado es un representante del presidente, como si fuese el intendente anterior, ¿verdad? Así es, así es. Te lo pregunto porque ha habido voces que han reclamado fusionar esto en una sola figura, ¿verdad? Un gobernador elegido por votación popular, un poco para fomentar la efectiva descentralización. No sé qué te parece eso desde el punto de vista jurídico, político, práctico. Mire, yo he sido gobernador provincial, he sido delegado presidencial, pero Tiene las dos también visiones. he sido administrador municipal y de la comuna más grande de la región como es Temuco. Entonces, Claro. conozco muy bien el entramado, digamos, público, burocrático y cómo se expresa en la región. Yo creo que esa no sería un buen método porque nos generaría mayor burocracia. Perfecto. Tendría que cada región tener sus procesos para hacer un camino, una casa, cualquier cosa. Pero Perfecto. sí creo que si vamos a entregar, esto ha sido como tímido, si yo pienso que el gobernador regional efectivamente debiera tener todas las atribuciones para todas las materias de fomento productivo y de estrategia de desarrollo regional. Perfecto. Hoy día no las tiene. Hoy día economía depende a nivel central, Cercotec, Corfo, bueno, todo eso, servicios de fomento deberían depender del gobernador regional. Y toda política nacional de igualdad que hay que llevar a cabo en todo el país, que dependa, ¿cierto?, del gobierno central, yo creo que está correctamente hecho, digamos. Además, el tema de la seguridad, las emergencias, Perfecto. todo eso tiene que ser a nivel nacional porque se ordena más, es más eficiente y las políticas se tienen que hacer a nivel nacional porque si no, cada región tendría que ser. ¿Y qué pasa si no estuviese de acuerdo con el presupuesto? Entonces le entregarían menos a esa región y se generaría un desorden, sería poco eficiente. Pero en cambio fomento, el gobierno, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el intendente, ¿cierto?, y el delegado presidencial? El intendente, si bien tenía toda esta rigidez que era Correcto. la política sectorial, Sí. tenía donde echar mano en la flexibilidad porque tenía los recursos del gobierno regional. Y con ello podía entregarle a tal recurso para ponerle más acento aquí, para cumplir un compromiso, para esto y para lo otro. Claro. Eso ya no lo tiene el gobernador. Perdón, el delegado El presidencial. delegado presidencial. Y el gobernador tiene poca articulación práctica para ejecutar. Entonces, lo que yo creo que habría que entregarle esas facultades al gobernador y devolverle algunas cosas de planificación al delegado. Yo creo que hay que afinar esa institución. José, mira, como tú ves, estamos en una biblioteca. En una biblioteca lo que abunda son historias. Y quiero retomar un poco, volver un poquito atrás y ahondar en tu historia, ¿ah? Para que la gente también tenga un contacto diferente, desde un lado más humano, con este posible congresista, ¿ah? ¿Hay algún hito fundamental que haya determinado tu incorporación en la política? Yo creo que cuando ingreso a la universidad y me doy cuenta que habían compañeros más preparados que yo en muchos casos, que con mucho sacrificio habían viajado de región y tenían su familia en la región, entonces yo me sentía muy cercano a ellos y veía que un día para otro me decían, ¿sabes qué? Ya no sigo más. ¿Y por qué no sigue? No, porque no me pudieron pagar y a mi hermana le va mejor que a mí, así que se prefirió por mi hermana. Perfecto. Y yo decía, ¿pero cómo? Y crédito cae, no, pero es que el CAE ya estoy complicado porque mi hermana, y empezaban todos estos problemas y nosotros estábamos recién organizándonos como estudiantes y de un día para otro dijimos, ¿sabes qué?
ya paremos esta cuestión de ir cada cierto tiempo a hablar con el Mineduc, a pedir más becas, porque era como elegir, ¿cierto?, quién quedaba, quién no se quedaba. Claro. Y resulta que yo consideraba un tema ético y moral, o sea, un imperativo moral el defender a mi compañero, pero también lo miraba desde un punto de vista económico. Si habían algunos que eran mejores y que esos que eran mejores no podían desarrollarse simplemente porque no tenían recursos, el país, nuestra facultad, nosotros como compañeros íbamos a ser peores. Perfecto. Porque no estábamos usando las mejores oportunidades. Entonces, eso me llevó a pelear, o más bien a organizarnos con muchos compañeros. O sea, tú fuiste dirigente estudiantil. Sí, fui dirigente estudiantil. Perfecto. Sí, y ahí de hecho conocí a muchos otros dirigentes estudiantiles de muchas otras universidades. Había una Estamos hablando de la diversidad Diego muy grande. Portales, ¿no? Sí. Perfecto. Y ¿Ya había- estaba Carlos Peña en ese tiempo? Sí, estaba Carlos Peña. Estaba ¿Como rector? Carlos Peña fue mi decano. Perfecto. Y después, posteriormente, fue vicerrector y después rector. Gran profesor de Derecho Civil, ¿eh? Sí, era profesor de Derecho y Moral. Ese Sí. era el ramo que tenía él, que yo creo que hasta el día de hoy lo debe tener. Sí, porque es abogado y es filósofo, además. Es abogado y, claro, y doctor en filosofía. Exactamente. Y era muy duro, digamos, en su ramo. Así Muy que era exigente. Muy exigente y a veces cuando uno llegaba a primer año, uno se da cuenta ahí que no sabe nada de derecho, ni de nada en realidad. Y resulta que muchas veces los estudiantes, los compañeros, las compañeras, hacían una pregunta y era tal la respuesta que uno se sentía, después uno se daba cuenta que no, pero uno se sentía Intimidado. intimidado, pero la verdad era que no, era como activar, ¿cierto?, esta curiosidad intelectual Sí. que era muy importante. A mí alguna vez me hizo clase también en la Academia Judicial. Sí. No. Mira, te quiero dejar planteada antes de la pausa, José, una pregunta. ¿Tú crees, con el conocimiento que te dio tu estadía en la delegación presidencial, que hay algunos grupos que están tras la violencia, que se han aprovechado un poco de la situación, de la problemática de esta región para insertarse, para acomodarse, para entrar en la Araucanía? Esa es la pregunta y volvemos tras una breve pausa. Estamos de regreso en Minuto de Confianza y habíamos dejado una pregunta pendiente, José. No sé si recuerdas. Sí, perfectamente. Y te lo voy a responder rápidamente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay personas que se aprovechan de esta causa porque les da un halo, ¿cierto?, de impunidad. Como se aprovechan de ciertos territorios para generar un control y con ello poder delinquir de forma tranquila o con mayores grados de impunidad. Perfecto. Y yo creo que detrás de eso está el negocio puro y duro, digamos, del crimen organizado o venta de droga o el no pago de impuestos o el robo de madera o el negocio que se te ocurra que sea ilegal. Y desde ese punto de vista, yo trabajé, bueno, yo fui juez antes también, largos años, juez del crimen, y trabajamos, el insumo que teníamos era la ley 20.000, que todavía está vigente. ¿A ti te parece un poco, quizás para estos tiempos, un poco anacrónica esa ley? ¿Sabes por qué te lo pregunto? ¿Ah? Porque si tú repasas en todos los países del mundo en realidad, ningún país ha logrado derrotar el narcotráfico. De hecho, hay ciudades que se han potenciado con el dinero del narcotráfico. Eso es una realidad, digamos, Una realidad. objetiva. No voy a decir qué ciudades son, pero yo creo que todos sabemos. Ciudades, por cierto, con muchos avances. En Europa y en América del Norte. Entonces, ¿tú no crees que a lo mejor podríamos avanzar hacia un esquema de mayores libertades en el tema de las drogas? Por supuesto, siempre acompañado de educación, formación, prevención, etcétera, de tal manera de no desgastarse en el uso de recursos públicos que finalmente no van a conseguir eliminar el problema y redestinarlos a otro tipo de fines,
eliminando de paso las mafias. Mira, qué buena pregunta, Gonzalo, porque si yo te digo, por ejemplo, ¿sabes qué? Efectivamente, yo creo que hay que despenalizar ciertas drogas para que esas personas que están hoy día combatiendo, esos recursos que están hoy día combatiendo, pudiesen combatir de verdad el tráfico, el microtráfico, el que jóvenes hoy día estén siendo coartados, ¿cierto?, por estos grupos. Rescatar los barrios. En fin. Pero si yo te digo eso, probablemente la gente que nos ve en la casa va a decir, y el político del otro lado, digamos, o alguien va a decir, está a favor de las drogas, no empatiza con el dolor que significa una familia de tener su hijo en este problema. Entonces, yo la verdad, más que entrar en la discusión despenalizar o no despenalizar, yo creo que una despenalización se debería avanzar de forma regional. Por lo mismo que dijiste, las ciudades dependen de otras ciudades, hoy día las políticas públicas son globales. Entonces, hoy día si Chile, por ejemplo, avanzara en despenalizar una droga y Argentina no, y Perú tampoco, y Bolivia tampoco, vamos a estar en una complicación. Sí, claro. Lo que le pasó a Uruguay o lo que le pasó a otros países. Entonces, hay que ponernos de acuerdo internacionalmente de qué vamos a hacer, cómo nos ha ido con la guerra total frente a las drogas. Nos ha ido mal. Tú sabes que la realidad siempre supera una norma y que además echa la ley, echa la trampa, especialmente en Sudamérica, pero tú caminas por un parque cualquiera, de Temuco, de Santiago, de Concepción, y sientes un olor a marihuana característico. Claro. Entonces, parece que nos estamos haciendo trampas. La Plaza de los Militares está... O sea... Sí, claro, entonces parece que hay una cosa bien particular ahí, o sea, no nos estamos haciendo cargo de una realidad ya latente y evidente. Sí, y claro, y la ley 20.000 también, a propósito, bueno, estamos entre dos abogados, puede ser la pero claro, no pena o no tiene pena ninguna para el consumidor, pero el consumidor no tiene cómo adquirirla, entonces igual necesita... Sí, claro. Entonces, claro, hay una serie de... vacío y no se sincera. Yo creo que lo que tiene que hacer un país maduro, digamos, para poder crecer de verdad, desarrollarse, tiene que sincerar ciertas cosas. Claro. Y efectivamente, ¿vamos a penar el consumo o no lo vamos a penar? ¿Vamos a detener a una persona porque consume o no la vamos a detener? ¿Le vamos a ayudar? ¿Lo vamos a tratar como una persona que tiene una enfermedad? Bueno, si decimos lo primero, ¿qué consecuencias tiene? Y si decimos lo segundo, ¿qué consecuencias tiene? Pero hagámoslo, hoy día no hacemos nada. Claro. Hoy día ni lo atendemos, tampoco lo metemos detenido, pero sí lo molestamos. Entonces... Es que hay países que se han hecho cargo, bueno, Holanda, evidentemente, Países Bajos, pero Uruguay también, en California, en Estados Unidos también. O sea, hay varios países donde esta discusión ya se enfrentó abiertamente, con datos técnicos en la mano. Y tenemos también esa experiencia para nosotros no equivocarnos, porque quizás han dado un viaje muy largo para llegar a una conclusión quizás que pudiesen haber tomado antes. Bueno, nosotros tenemos toda esa información. Hoy día creo que la tecnología, por eso vuelvo a decirte lo que dije al principio, hoy día el Estado no tiene las capacidades para tomar esas decisiones de forma tan eficiente como lo harían científicos, la tecnología, y yo creo que hoy día estamos fallando ahí. Ahora, también me parece insólito que la gente diga, bueno, vamos contra el microtráfico, vamos contra el narcotráfico, pero no me toquen los bancos, no me toquen la cuenta bancaria. Perfecto, sí, claro, bueno, una cosa va con la otra. Claro, bueno, vamos, sinceremos el tema. Sí, claro. Entonces... No te lo digo porque finalmente no solamente tenemos un problema de salud pública con el consumo, sino que aparejado a eso está el problema de la violencia, ¿verdad? Muertes, ¿no es cierto? Barrios tomados, incluso temas tributarios. El negocio negro, el negocio ilegal, el comercio negro, es el que más rinde. Entonces, permíteme una reflexión. Quizás si hasta la ley 20.000 se mantiene por alguna razón que ni tú ni yo sabemos. Porque el negocio conviene así, digamos, negro. Me estoy imaginando. Pero ¿me entiendes? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Gonzalo. Sí, es cosa de ver lo poco eficiente que es. Es decir, no cobra impuestos, por ende no es fiscalizado,
tendríamos mucho mayor capacidad. ¿Quiénes están consumiendo? ¿Cuándo están consumiendo? ¿Cuánto están consumiendo? Oiga, ¿sabe qué? Si usted consume sobre esto, me paga usted. Entonces usted me paga y usted después cuando llegue FONASA le va a financiar, pero con lo que usted pagó. Entonces Claro. hoy día no pagan nada y hoy día compiten con otras industrias que tienen que pagar todo. Sí, claro. Es lo mismo que pasa con el alcohol. El alcohol, si no, ¿cuánta gente muere por el alcohol? ¿Cuántos problemas hay con el alcohol? Y no nos hemos tomado en serio el consumo de alcohol en entornos familiares, públicamente, la publicidad que hay. Sí. Hemos ido recién restringiendo un poco. Pero creo que obviamente con la droga nos está pasando que, claro, todo se va en negro. Sí, es que es cosa de recordar lo que ocurrió en Estados Unidos en los años 30, cuando se prohibió la venta de alcohol y proliferaron las cantinas y nunca hubo más consumo de alcohol que cuando el negocio era negro. Entonces, con la droga yo creo que está pasando lo mismo. ¿Ah? Yo creo que hoy día, efectivamente, todo el mundo se hace como el leso, porque cosa de ir a la Plaza Ana, a cualquier plaza, a ver cuánta gente consume marihuana a vista Sí. y paciencia de todo, sin ninguna restricción. Es más, a veces es mejor mirado consumir un pito de marihuana que un cigarro, digamos, Claro. porque está regulado el cigarro. Oiga, usted puede fumar tabaco en este lugar no. Entonces yo creo que hay que abrirse a esas discusiones ya, Sí. porque estamos muy atrasados. Entonces al final lo que va pasando es que pierde legitimidad el Estado también en esos lugares. Sí, Porque claro. dice, no, acá no. Imagínense que alguien, yo digo, en una playa, no sé, en Pucón, o en una plaza acá en Temuco, o en el Parque Forestal en Santiago, o en cualquier parte, le dice a un extranjero, oye, ¿sabe qué? En Chile no se puede absolutamente en ninguna parte pública fumar marihuana. ¿Y cómo? Pero si todos están fumando acá. Al tiro esa persona dice, entonces este Estado no es riguroso, ¿cierto?, con sus leyes, y en realidad es poco aplicable hoy día. Ahora, el drama que vive una madre, No, que su por hijo cierto. está consumiendo, por ejemplo, pasta base, una droga que no sabe de dónde viene, donde hay una persona que también está preocupada de que esa otra persona consuma, porque es su negocio. Claro, Yo pienso que el Estado debe entrar entre medio de eso. sin duda. Y ahí quizá la mejor forma no es simplemente, oiga, usted no puede consumir en ninguna parte, sino que hacer algo así como un control de daño, donde yo diga... Sería más honesto quizás, ¿no? Claro, yo diga, oiga, no quiero que nadie consuma, no quiero que... voy a poner todos los recursos que sean necesarios para evitar el consumo, pero si usted ya consume, prefiero que el Estado sepa dónde, cuándo y cómo y a quién usted le compra para yo poder restringirlo. Claro. Y no como lo que pasa hoy día, porque no Sí. sé nada de eso y no llega a ningún recurso. O sea, podríamos decir que hay un miedo estratégico, electoral, a abordar ciertas temáticas, como que son temas tabú quizás. Supuesto. Sí, yo creo que sí, hay muchos temas tabú y hay otro tema que si tú me preguntas, oye, ¿estás de acuerdo con despenalizar las drogas? Yo te digo, mira, ¿sabes lo que pasa? Que sería muy ingenuo pensar que eso depende solo de Chile. Hoy día, en una política global, eso no va a depender solo de Chile. Para que sea exitosa una medida como esa, tienen que ponerse de acuerdo desde Estados Unidos hasta abajo. El vecindario. Todo el vecindario, o si no, es inviable. Entonces, hasta que Estados Unidos no cambie la política de droga, Bueno, yo creo que Chile va a seguir la misma política de al droga. menos en California, independiente, sí, ¿eh? Que no sea, claro, algunos estados la han Sí. ido cambiando, pero la política federal, digamos, de Estados Unidos y la DEA y Sí. todo este sistema, porque al final es una economía, lo que tú decías, una economía que está detrás, que permanece con una mirada casi ciega de lucha total contra la droga, pero resulta que los resultados no lo han acompañado para nada, porque Sí, claro. mientras más Y se no le invierte van a en combate- acompañar. no le van a acompañar, mientras más se invierte contra la droga, más droga llega a Estados Unidos y a todas partes del mundo. Entonces, Sí, claro. necesitamos hacer algo distinto. Y yo creo que el acento hay que ponerlo en el microtráfico, en el tráfico y en general. Ojo, a veces dicen, no, es que hay unos peores que otros. Cualquier persona que se enriquezca del delito, hay que perseguirla porque le genera un problema muy grande al sistema. Sí, claro. José, ¿qué te pareció el resultado, las conclusiones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento? Bueno, a mí me pareció que un avance muy grande. Primero, porque está todo el espectro político.
Claro, ahí me dicen, no, mira, ¿sabes qué? Es que uno no firmó, Sebastián Nadal. Sí, claro, pero no firmó por un desacuerdo de todas las propuestas, pero estuvo acompañando todo el proceso y estuvo yo recuerdo cuando se lanza esta comisión, desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, pasando por todo el espectro político. Y en 2 años llegaron a un acuerdo donde 7 de los 8 adscribieron a todos los puntos. ¿Tú te imaginas, Gonzalo, que en el Congreso, en el Parlamento, en el Senado y también en la Cámara de Diputados, en 2 años lleguen a solucionar problemas que llevan más de 40 años, 30 años que no se han solucionado? Yo creo que es un tremendo avance. Yo creo que también es una enseñanza que le dejan a todo el Parlamento. Si esto se debió haber hecho en el Parlamento hace mucho rato, pero esto en 2 años se pudo hacer lo que no se había hecho en mucho tiempo, casi 30 años. Rescatas el hecho de ponerse de acuerdo, pero vamos a la letra fina, digamos. Sí, mira, yo en 3 cosas te voy a decir en las que se pusieron de acuerdo y para mí son fundamentales. Uno, que hay una deuda, ¿cierto?, con el pueblo mapuche. Porque hay gente que dice, no, que no hay ninguna deuda, que todos somos igual, que, en fin. ¿Hay una deuda con el pueblo mapuche? Sí hay una deuda. 2, la violencia... ¿Por qué hay una deuda? Hay una deuda... Me refiero tras años de evolución sociocultural. Sí, claro. Entendámoslo sí, claro, así, digamos. Sí, claro. Por una cuestión, lo que se habla en la misma comisión es por la instalación del Estado, donde el mismo Estado chileno, no la colonia española, chileno, le compromete, ¿cierto?, las llamó reducciones, a ciertas reducciones le compromete ciertas hectáreas de tierra y después no le cumple. Y después entrega títulos de merced a colonos, sobrepuestos, ¿cierto?, en las mismas tierras. O sea, le usurpó tierra directamente. ¿Ya? Eso uno. Entonces hay una deuda con el pueblo mapuche. Ahora, 2, la violencia nunca es justificable. Hay que perseguirla y hay que compensar, o más bien abordar con compañía del Estado a las víctimas de antes y de ahora. ¿No te parece que es demasiado simple decir que a las víctimas de la violencia, mira, ¿sabe qué? A usted le quemaron su siembra o sus camiones, no se preocupe, lo vamos a compensar? ¿Ah? ¿No te parece que es un poco entregarse? Mira, ¿rendirse de alguna forma? No, yo creo que no es rendirse. El Estado se tiene que hacer de acuerdo a las capacidades que tiene, las facultades que tiene, y una palabra que no le gusta mucho, pero en la medida de lo posible. No puede hacer, yo te puedo prometer lo imposible, pero no voy a poder cumplir. Y es peor el incumplimiento que mis buenas intenciones, ¿cierto?, de querer dártelo todo. No te lo voy a poder dar. No, a una persona que perdió un familiar, yo no le voy a poder nunca devolver. Por y eso supuesto. sería lo justo. A una persona que perdió toda una historia de trabajo tampoco lo voy a poder devolver. Pero lo que sí puedo hacer como Estado es intentar acercarme a compensarlo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, no hay otra forma que con recursos. Es que te digo que puede ser tú eres abogado, yo también, te digo que puede ser un precedente peligroso desde el punto de vista de que tú estás generando indemnizaciones finalmente, eso es, sí, eso digámoslo con todas sus letras. Y es un precedente porque, bueno, quizás mañana en otra zona de... persona me va a decir... Sí, claro, o sea, a ver, ¿cómo jugamos aquí al jueguito del poderoso caballero, ¿no es cierto? Mira, quizás alguien realmente no es víctima, lo hemos visto incluso hasta con exonerados políticos, ¿verdad? Quizás no es víctima. O quizás, mira, en otro lugar del país resulta que están ocurriendo cosas. Ha habido atentados. Mira, voy a levantar la mano y voy a decir, yo soy víctima de violencia en la zona norte y en la zona sur están compensando. Entonces también quiero que me compensen. Entonces, ¿por qué te lo digo? ¿Por qué te lo digo que a mí me huele a conformismo o a entregarse o a... Porque no debiéramos atacar el problema de raíz para que no hubiese violencia. Yo sé que no es de un día para otro, pero... No, entiendo perfectamente la pregunta y creo que hay periodos en la historia donde el estado de la ley vigente no alcanza a abordarlo todo. Y ahí es donde hay que llegar a acuerdos políticos que permitan
poder salir de ese entuerto para poder fijar reglas de futuro. Nosotros en la Araucanía llevamos 40 años, 30, 40 años estancados. Estancado en que si es terrorismo o no es terrorismo, si es que esto o no es lo otro, que tú eres de un lado o yo soy del otro. Bueno, No mire, sirve mucho. Claro, no sirve de nada, entonces hagamos un gran acuerdo regional para salir de esto. Ahí entiendo perfectamente lo que tú dices, tenemos que salir de esto, esto no tiene que volver a pasar. Sí, claro. Pero hagámonos cargo de lo que hay. Oiga, hay una demanda insoluta acá, hay otra demanda insoluta acá, resolvámosla y para adelante vamos y miremos el futuro. Entonces, creo que ese paréntesis se debió haber hecho por las instituciones normales, como Claro. es la Cámara de Diputados, ¿cierto? El Senado, el Ejecutivo, en las distintas, pero no se pudo. Entonces hubo muchos ejercicios, desde la Comisión de Verdad y Nuevo Trato con Lago, hasta el día de hoy con esta Comisión de Paz y Entendimiento que abarca todo y que en 2 años dice, ya, ¿sabe qué? Además, yo creo que fue muy bueno por parte del gobierno y de parte del presidente Gabriel Boric de decirle, ¿sabe qué? Tienen 2 años y tienen que ponerle borde a esto. No puede ser de que, oiga, acá hay una demanda de tierra, acá hay una demanda... No, oiga, la demanda de tierra tiene que ponerle fecha, tiene que ponerle cantidad, y yo creo que ese es el desafío Límites. que se viene. Oiga, ¿cuánto va a durar la demanda de tierra? ¿Cuánta tierra se va a devolver? ¿En cuánto tiempo? ¿Hay? ¿No hay? ¿Cómo se va a comprar? ¿Quién lo va a decidir? Bueno, todo eso yo creo que de alguna manera... ¿Y para quién? ¿Y de qué prelación? Porque Claro. también eso pasa. Hoy día hay una comunidad, te digo hasta el nombre, comunidad Coyico, en Colico, en la comuna de Cunco, Perfecto. que sacó aplicabilidad del 2007. Perfecto. Perdón, 97. Ah. Y todavía no se le compra tierra. Y hay tierras que se han comprado con aplicabilidad que sacaron en el 2015, 2016. Entonces, uno dice, ¿y por qué esa comunidad no se la ha comprado? Entonces, tenemos que tener transparencia en cómo, cuándo y a quiénes Sí. y cuánto. Y eso va a generar, por un lado, certidumbre a las comunidades, pero por otro lado también certidumbre a los agricultores, a todas las otras industrias que conviven en la región de la Araucanía. Y por último también decir algo que es muy, muy importante. Esta comisión también se abre a algo que era muy difícil y que no se sinceraba porque era imposible, no vamos a poder, no se va a poder devolver a todos por una cuestión física. Y por primera vez se sinceró y decir, ¿sabe qué? Nos vamos a tener que abrir a otras formas de compensación, que no sea tierra. Y esto hasta se dice con un tono distinto, porque en las comunidades hay una esperanza de que todos, pero no van a poder todos, probablemente. Perfecto. Y ahí tenemos que entrar a la realidad. La realidad es muchísimo más dura de lo que uno piensa, pero si uno asume la realidad, permite construir un futuro más equilibrado, un futuro donde quepan todos, pues si no podemos seguir así. Desde la lógica de entender lo que somos como país. Somos un país chico, no somos un país rico. Y con errores. Y con errores. Fuimos aprendiendo, y hoy día a veces a mí me pasa mucho, que me decían, oiga, pero ¿por qué esto lo hicieron así? Y no pidieron los permisos que hoy día piden. Oiga, porque lo hicieron hace 30 años. Y el estándar que tenemos hoy día es muy distinto a hace 30 años. Perfecto. Entonces, bueno, tenemos que acomodarnos para que lo futuro se haga de mejor forma, pero no podemos satanizar toda nuestra historia, porque hubo un momento que hasta se decía que la ley indígena era una mala ley. Y yo, pero ¿cómo mala ley? Es la única ley que reconoce al pueblo Tuvo algunas mapuche. modificaciones, recuérdalo. Tuvo muchas modificaciones, pero, Sí. por ejemplo, hoy día queremos reconocerlo, ¿cierto?, constitucionalmente, pero es mucho mejor tenerlo como lo han hecho los países, qué sé yo, Nueva Zelanda, que lo han reconocido, pero mínimo tenerlo reconocido legalmente. Entonces, cuando ya íbamos a los maximalismos de, no, entonces todo es malo o todo es bueno, la verdad es que no conocemos entonces nuestra historia, porque todo se ha ido también mejorando con el tiempo y nos hemos ido dando cuenta o más bien construyendo también nuestra identidad a partir de la convivencia. ¿Cómo vislumbras tu participación en el mundo público, activo, ya no desde el Poder Ejecutivo, sino que desde el Congreso? ¿Cuál crees tú que puede ser tu aporte, no solamente con la región, por supuesto, sino que en general cómo tú puedes, digamos, aportar? Aportar desde una manera más pasiva, si se quiere, en la formación de leyes y qué sé yo,
desde una instancia tan distinta. Tú estás acostumbrado al trabajo más ejecutivo. Sí. Mire, yo vivo la política con urgencia. Yo creo que los cargos públicos, a veces a mí me decían, oiga, pero usted no duerme porque en la mañana y en la madrugada... Y ¿No de sale aquí con a allá". licencia tampoco? Claro, no, yo no tengo ni una licencia. En la madrugada, aquí y allá. Y resulta que yo creo que estos cargos públicos, financiados por todos los chilenos, a diferencia de un dirigente social que no le pagan un peso, a un funcionario público que además le agradecen cuando va a terreno, le pagan por eso. Y le pagan todos los chilenos y con todos los impuestos. Entonces, esa persona que ejerce el cargo público no es un cargo, sobre todo el ejecutivo y creo también del legislativo, no es para ir a quedarse pasivamente, es para trabajarlo de urgencia. Y alguien dirá, oiga, pero es que nadie puede trabajar tan intensamente en su vida. Bueno, por eso son cargos que no duran toda una vida. Una vida, haga una carrera de funcionario público, dedíquese a una empresa, forme una empresa, trabaje, empléese, pero si usted quiere ser una persona que es electa por la ciudadanía, donde tiene cierta, para mí un privilegio, trabajar por la gente, representar a la gente, entienda que usted va a tener que estar disponible. Y esos cargos no son para eternizarse. Esos cargos, de hecho, hasta por ley, Y de ahí el van a haber sentido... algunos que van a querer burlar la Sí, ley, pero la lógico. ley establece que no tienen... Son limitados. Son limitados. Entonces, yo entiendo y creo que el aporte que le puedo hacer yo con tanta experiencia en el Ejecutivo, pero también en los municipios, que son fundamentales, voy a trabajar en el Parlamento con la urgencia del Ejecutivo y de los municipios. Yo creo que no puede ser que, oiga, ¿sabe qué? No, lo vamos a ver en comisión, después en mixta, después no sé si lo voy a poner en tabla, porque la verdad es que tengo algunas dudas. Oiga, la gente con la duda no puede vivir, no puede llegar a fin de mes, vivir con un arriendo sin poder pagarlo, vivir de allegado, no llega a fin de mes, esa persona no duerme, esa persona está las 24 horas, porque desde la madre que está preocupada porque le hacen bullying a su niño en el colegio, que no duerme, como el papá también. ¿Y cuáles son las urgencias de Chile? Yo, por ejemplo, creo en el tema me acordé ahora de una señora que me decía que su mayor, porque estamos con problemas, un camino, asfalto, hemos podido solucionar todo. Y después de conversar harto rato con la señora, tomándonos un mate, me dice que su problema más grave es que no la está dejando dormir. Una gran dirigente, ¿eh? No le quiero dar el nombre porque va a incluir a su hija y su familia. Pero una gran dirigente, y me dice que ¿sabe cuál es el problema que no la deja vivir? Que a su nieta, ni siquiera a su hija, que a su nieta está sufriendo de bullying en el colegio y que hace 3 o 4 semanas no quiere salir de la pieza porque la van a molestar, porque salió en unas imágenes del TikTok burlándose de ella. Bueno, yo creo que eso son urgencias legislativas. ¿Qué vamos a hacer con eso? La violencia que se está viviendo en los establecimientos escolares. Yo apoyé la decisión del alcalde Roberto Neira y la sigo apoyando. Pero los eso pórticos? es lo urgente, sí, los pórticos. Eso es lo urgente. Eso tenemos que bajar la fiebre. Con fiebre no podemos tomar Ya, medidas. educación. Educación, ¿Tenemos un problema en vivienda? vivienda, urgente. Ya. ¿Tenemos un La- problema en salud? También, las interconsultas bueno, ese es un tema que sincerar. Oiga, yo llego, las listas de espera, no, problema de este gobierno, que este director, que pidámosle la renuncia a este otro ministro. Oiga, si digamos la verdad, pues si esto no lo ha podido solucionar el gobierno anterior, ni el anterior, ni este, y si no nos ponemos de acuerdo, tampoco lo va a poder solucionar el posterior. La lista de espera. ¿Seguridad? Seguridad también una urgencia. Yo creo que esas son las 4 urgencias. 4 ejes. Sí, yo diría que esas son las 4 urgencias que hoy día nos tenemos que poner todos de acuerdo para poder solucionarlas. Podríamos consignar, José, para terminar, porque el tiempo también es limitado aquí en el programa, Sí, bueno, podríamos decir que esas 4 urgencias no son de este gobierno, ni del gobierno pasado, ni del anterior. Han sido urgencias históricas que nunca hemos podido solucionar así es. y quizás hemos debatido acerca de cosas no tan trascendentes y no hemos atacado sus problemas de frente. Y siendo bien sensato, yo creo que se han hecho cosas, por ejemplo, el plan Auge, el GES, Sí, claro. Copago Cero hoy día, pero Pero tenemos siguen que hacer algo estando... más sustantivo, ¿ah? Algo que nos permita crear un modelo de salud pública que todos nos sintamos parte y no que sintamos que hay una salud para ricos y otra para todos los demás. Y en el tema de la educación también, yo creo que hoy día, bueno, la educación, ¿para qué decir?
se está viviendo una revolución en el mundo privado. Y esa revolución está análoga en la educación pública. Y eso tenemos que solucionarlo y hay que sincerarlo y decirle, oiga, ¿sabe qué? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y lo otro, en el tema emocional, en el tema salud mental, que se conecta a su vez con la seguridad. Sin duda. Entonces, yo creo que hoy día la modernidad nos la está ganando el Estado y estamos muy lentos. Y lo otro que también es importante, los adultos mayores, las pensiones, ¿cuánto nos demoramos? Hay que subir una gran escala. En subir un escalón nos demoramos casi 30 años. Si eso es lo que yo le discuto al Parlamento actual. Y no creo que sea problema de personas, es problema también de la configuración política. Yo creo que hay que darle urgencia al Parlamento. No hay nada peor que la gente, como dicen, a mí me criaron así, no hay peor gestión que la que no se hace. Yo creo que el Parlamento ha dejado de gestionar. Y eso ha provocado que la gente desconfíe y bueno, lo que hemos vivido en los últimos años con una nueva constitución que no se hizo 2 veces, en fin. Eso Bueno, yo creo que es lo más urgente. José, yo espero que estos temas se sigan debatiendo con amplitud mental, con mucha madurez cívica en nuestro país y te agradezco muchísimo que hayas venido a Minuto de Confianza. Este es un espacio para hablar de todo, abiertamente, con libertad. Y te deseo éxito en tus proyectos y en tus actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación.